Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Hoy, de una manera especial, el versículo 26. Entonces Abner gritó a Joab: ¿la espada va a estar devorando siempre? ¿No sabes que al final solo produce amargura? ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Bueno, queridos amigos, muy interesante aquí lo que estamos escuchando, estas tres preguntas que está haciendo Abner a Joab y a Abisai. Ciertamente decíamos imposible, porque Abner había matado a su hermano Asael. Ciertamente que con nuestras frases que nosotros decimos también, él se lo buscó. Había todo ese diálogo en el que Abner le decía a Asael que no lo persiguiera, que no fuese y fuera detrás de él. Abner miró atrás y preguntó: ¿eres tú, Asael? Él respondió: sí, soy yo. Abner le dijo: desvíate a la derecha o a la izquierda, toma alguno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de seguirlo. Abner le repitió: deja de seguirme, no me obligues a derribarte por tierra. Después no podría ni mirar a la cara de tu hermano Joab. Pero él no quiso apartarse. Entonces Abner lo hirió en el vientre con el cabo de la lanza, y el asta le salió por detrás. Cayó y murió en el acto. Todos los que llegaban al lugar donde Asael cayó muerto se detenían. Bueno, queridos amigos, esto es lo que había sucedido, ¿verdad?, en esta persecución que estaba haciendo Asael. De Yaheshakuri, todo lo que significa muchas veces, entre comillas, podemos decir, una cierta inmadurez. Es como, tal vez, como un trofeo que estaba buscando Asael aquí persiguiendo a Abner. Abner era nada más y nada menos que el jefe del ejército de Saúl. O sea, ella era cualquier lleva. Sino que aquí es alguien muy preparado, jefe de todo un ejército, ¿verdad? Y entonces, Oyero Viaiterei por la pinta a Asael de su propia cabalgadura, seguramente, y al mismo tiempo de su propia juventud. Entonces, como que voy a luchar, a este viejo le voy a matar, vaya, sabes qué habrá pasado por su cabeza. Pero, ya de más o menos ya calculás, mañana, si el autor sagrado nos está queriendo indicar y nos está queriendo enseñar lo que había sucedido aquí, es porque Asael se vuelve también una persona imprudente como Itagua. Absolutamente quería arrasar con todo, le da persecución, seguimiento, pero también Abner, dentro de su prudencia o dentro de su experiencia,
él le llama la atención y le dice a Asael, no me persigas, desvíate ahí con los jóvenes, vayan a juntar el botín de la guerra en todo caso, pero ni ellos se lo volveré. Sin embargo, Asael lo persigue, lo quiere matar a toda costa, nos induce. Algunas veces con Yandeo Pecha, lleva peña de mitano, sin experiencia, muchas veces Yandé ya asente, ya posente. O si somos inmaduros también, porque hoy en la tuya y ni maduro ahí, nos induce ya oye, posee porque hoy guapa, shaguara voy a llevar una egupe, sino que aquí es la prudencia también. Y en este sentido, Abner me parece que siendo jefe de un ejército se nota que tenía mucha experiencia y se nota también que es una persona prudente, que incluso no es que ella le ataca directamente a Asael, sino que le da hasta una posibilidad de que termine todo, entre comillas, digamos, en un diálogo, en una paz, no me persigas, ¿por qué lo haces esto? Pero al insistir tiene que hacer su defensa personal. Con la lanza, dice, entonces y le atraviesa toda la barriga, toda la panza, todo el vientre, y dice que pasa del otro lado la punta de la lanza, imagínense. Y entonces cae muerto al instante, imagínense, podemos imaginarlo también nosotros. Y todos los que pasan en ese momento lo ven ahí muerto, se detienen simplemente a mirarlo. Volvemos enseguida con más gente Yarañe Antiguo Testamento. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor, Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego toda a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor
siempre a su lado viviré. Canto al Señor con todo mi amor, Él toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Siempre, siempre viviré. Siempre, siempre, siempre. El Vaticano mantiene relaciones diplomáticas con 184 estados, a los que hay que sumar la Unión Europea y la Orden de Malta. El último en establecer este vínculo fue Omán en 2023. Pero hay todavía más de una decena que no tiene lazos plenos con la Santa Sede, y de ellos muchos no cuentan siquiera con un representante papal en el país. Son sobre todo estados comunistas asiáticos y países musulmanes. Es el caso de Afganistán, donde existía una pequeña comunidad católica de unos 200 miembros. Muchos tuvieron que huir con la llegada de los talibanes, y de los que quedan no hay datos recientes fiables. Otros países sin relación oficial con la Santa Sede son Corea del Norte o Maldivas. Tampoco hay lazos plenos con Arabia Saudí, China o Vietnam, pero en los últimos años la situación ha mejorado. Por ejemplo, la Biblioteca Vaticana participa este 2025 en la Bienal de Artes Islámicas en Arabia, en lo que se considera un gesto de diplomacia cultural con el país y el mundo musulmán. Sobre China, en 2024 se renovó por 4 años el acuerdo provisional para el nombramiento de obispos, aunque la Santa Sede espera llegar más allá. Hace tiempo que deseamos tener una presencia estable en China, aunque inicialmente no tenga la forma de una representación pontificia, de una nunciatura apostólica. Pero aún así aumentará y profundizará nuestra relación. Ese es nuestro objetivo. Y Vietnam iría camino de convertirse en el próximo país en tener lazos plenos con la Santa Sede. Existe un acuerdo también para la elección de obispos, se estableció una comisión conjunta entre ambos estados y en 2023 se nombró a un representante papal en el país. Pero más allá del trabajo de la diplomacia vaticana, existen también los pequeños gestos del Papa. Por ejemplo, viajar a países para fortalecer lazos como Sudán del Sur o Bahrein. Francisco se convirtió en el primer Papa en visitar el Golfo Pérsico. También la creación de cardenales o la promoción de iniciativas religiosas en alguno de estos países. El caso perfecto es Laos, que no tiene relaciones con la Santa Sede y donde los cristianos siguen siendo discriminados. Francisco creó un cardenal para el país en 2017 y además aprobó la beatificación de 17 mártires. Queridos amigos, estamos iniciando con este día tan hermoso que el Señor nos regala, casi finalizando el tiempo de Navidad. Mañana es el bautismo del Señor y con ello finalizamos Navidad y comenzamos, es el Gosne, es, queridos hermanos, el día esencial y fundamental en que después de celebrar los principios y los valores que Dios nos ha traído a través de su encarnación, de su nacimiento, nos abre para que nosotros podamos comprometernos en nuestra vida ordinaria. La palabra del Señor que nos ha acompañado casi siempre con la primera carta de San Juan, capítulo 5 del 14 al 21. Hijitos míos, tenemos plena confianza de que Dios nos escucha si le pedimos algo conforme a su voluntad. Si sabiendo que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que le hemos pedido. El que ve a su hermano cometer un pecado que nos lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte. Porque no les pido que oren. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege, y el maligno no le puede hacer nada. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno, y sabemos también que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero, y nosotros permanecemos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Queridos amigos, esto es lo que un famoso estudioso del aspecto de la moral nos decía, Hering, que cada uno de nosotros tiene o debe hacer una opción fundamental. Opción fundamental es ina she ayebañe prende veñan de yarare va ela shea usea va ela shea potá moogoto la shea guatataina. Y bueno, esta es una opción tuya, queridos amigos, ante el Señor. Dejañan de yara reye yuto bebe. Ahora, en este caminar por nuestras limitaciones y que muchas veces nos desviamos, pero peago ku GPS ya otros en Darbe, enseguida el GPS te va a reorientar. El que permanece en Dios siempre va a hacer el bien y va a procurar hacer este bien que Dios le está mostrando. Así es que vamos a procurar y vamos a rezar, dice uno por el otro, para que podamos, primer elemento, seguir de acuerdo al camino que Él nos muestra. Segundo, la yaya, bueno peñan de la pe, y gatos amuesa, ñamo ponayer, anil la yajape tape baire, sino que sigamos ese camino que el Señor nos reorienta en el caso de que caemos en el pecado. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2, y el versículo 27 principalmente, que queremos nosotros hoy estudiar de una manera un poco más exhaustiva. Joab respondió: vive Dios, si no hubieras hablado, mi gente no habría dejado de perseguir a sus hermanos hasta por la montaña. Entonces estábamos diciendo en el primer bloque que David había sido ungido como rey. Después viene el segundo bloque, vamos a decirlo así, que es Isboshet, rey de Israel. Y aquí es Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, quien había llevado a Isboshet. Este es hijo de Saúl también, posiblemente una de sus servidoras o una de sus esclavas, una del harén, hijo de Saúl, y lo lleva a Mahanaín y ahí lo proclama rey. Y es un poco, el rey tiene más poder, ¿verdad? O sea, es la continuidad de Saúl, decíamos anteriormente. Pero en el fondo, de la mañana ponaron inape, tapucuello lado terape y en su huevo y allá estamos encontrando que el que está preocupado con respecto a la realeza de Saúl, no es Isboshet, sino que es el que lo va a buscar, y aquí en este caso es Abner, el hijo de Ner. Bueno, y recordemos que aquí estamos encontrando estos que son parientes, que era primo luego aquí en este caso, ¿verdad?, de Saúl. Y entonces él proclama nada más y nada menos que le trae a su sobrino, bueno, como continuidad de Saúl. Es decir, vamos a dejarlo todo en familia. Pero nos damos cuenta después enseguida que comienza la guerra civil entre Israel y Judá. 2 años reina Isboshet, la guerra. Es decir, también se le presenta a David
como un poquitito más tolerante. Lleva llave, no penagua suyo, deja que 2 años la vida continúe. Y luego ya comienza aquí la confrontación entre los israelitas, los del norte de Israel, y los de la tribu de Judá. Ciertamente que nosotros conocemos, ¿verdad?, que aquí existe una diferencia en el pensamiento. Están los de Saúl, que continúa, Abner, en síntesis, que le pone a Isboset, pero está también la corriente, en este caso, de David. Y son ellos también los que ahora van. Abner, hijo de Ner, y los súbditos de Isboset, hijo de Saúl, partieron de Mahanaín hacia Gabaón. También Joab, hijo de Sarvía, y los súbditos de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Cada grupo se apostó a cada lado del estanque. O sea que directo y tema hoy de Abe en la cuestión de la guerra civil entre Judá y los de Israel, es decir, los del norte. Y aquí nos va narrando toda esta historia, cómo le hacen pelear primero a estos 12, dice, avanzaron 12 benjaminitas por Isboset, hijo de Saúl, y 12 de David. Cada uno sujetó a su adversario por la cabeza y hundió su espada en el costado del adversario. Todos cayeron juntos. Aquel lugar se llamó Campo de los Pedernales, está en Gabaón. Aquí se entiende que son los de David, ¿verdad?, los que le agarran a los de Isboset. Cada uno sujetó a su adversario, así nomás dice. Cada uno sujetó a su adversario. De Iriñan de directamente Maba, la olla página. Pero entendemos que son los soldados de David. Aquel día la batalla fue muy encarnecida. Abner y los jefes fueron derrotados por los soldados de David. Fueron derrotados por los soldados de David. ¿Se dan cuenta? Entonces, o esa caña de Ejena, hombre uña de Ejena, todos estos soldados a favor de David están queriendo ya en este sentido poner hegemonía de parte de Judá. Hasta ahora se seguía por 2 años, dice Isboset, como el rey, Isboset, que fue proclamado rey, y Abner, su tío, es el que le lleva para dar continuidad a el reinado de Saúl. Pero sabemos que muy poco tiempo durará, 2 años, y después ya comienza esta guerra civil. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús
le ha comentado, le ha dicho quedito al oído, hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi señor le ha contestado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Oh, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, 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 que el mejor vino que hay, ya está por venir. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 2. El versículo 28, Joab tocó la trompeta y todos se detuvieron. Dejaron de perseguir a Israel y la batalla cesó. Aquí entonces, queridos amigos, hoy estamos subrayando ya el cese al fuego Yahshua. ¿Se dan cuenta? Esas preguntas retóricas que hicimos anteriormente. La espada va a devorar siempre. No sabes que al final solo produce amargura. ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Qué lindas son estas preguntas. Porque porque está ya la guerra es la guerra que hay ahí, Rusia, Ucrania o otras guerras que existen, Israel, Gaza, la guerra, aquí hay una guerra campal, fratricida, que nosotros tenemos en el día a día. Algunas veces peñandero pues lleva veces aruja cuando no entendé, araca, él ya es llamita con ambas de o si no, que no existe entre nosotros, entre los parientes, entre los amigos, en el trabajo, entre padre e hijo, etcétera, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras iglesias. Siempre, yande ya yujumante o ya echamante o ya alguno lleva la no pena sea, ando ya popona sea las cosas. Y entonces, por eso esas preguntas retóricas nos ayudan a nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La espada seguirá devorando nuestra casa. La espada seguirá devorando nuestro país, porque lo único que trae eso es, al final, produce amargura. Así como suena, queridos amigos.
cuanto más nos perseguimos los unos a los otros, cuanto menos nos entendemos, más amargura producimos. Pero se nota, queridos amigos, pero a la legua. Yo no sé si somos tan tontos, tan ciegos, tan sordos, no sé, que todos los que justamente estamos ahí al frente, ¿verdad?, de una comunidad, lo único que buscamos es a ver cómo afianzar nuestro poder, pero para tener una hegemonía sobre las riquezas, ¿verdad? En este caso, una riqueza ilícita, porque es una riqueza de la comunidad. Porque lo que nosotros, dentro de un gobierno, dentro de una sociedad manejamos, son los bienes de la comunidad, queridos hermanos. Son los bienes de la comunidad. Itaipú, Yacinetá y cualquier otra cosa que va entrando como bien para la nación, esos son bienes de la comunidad. Son los bienes de una nación, ¿entiendes? Entonces yo, porque estoy al frente, se la tengo taina con estoy se afirmante más es fulano, otra pepe fulano, otra o la plata pepe, otra ya pola ya posea, o porque pea o responde por la neta se diga tu sanguancia se enriquece ilícitamente. Esa es la verdad, querido hermano. Si no queremos aceptar, es otra cosa. Pean el problema la de aceptarse, ¿no? Pero pea la realidad, pea la de realidad. Y después hacemos fantasmas, ¿verdad? O sea, creamos, o pantalla, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que hacemos, porque hicimos esto, hicimos aquello. Sobrefacturamos, pero impresionante. Eso se llama robo. Robo se llama eso, ¿verdad? Y eso es lo que aquí se dan cuenta que este libro, como yo siempre dije, este es un libro político y es un libro para políticos principalmente. Pero claro, todos somos políticos en realidad, todos somos políticos. Y nos da pena, ¿verdad? Nos da pena porque quiere decir que onda ya lee cuay, naña interpreta cuay, o si no, ya entiende por interés y la ella con abeja, entonces ñembo, el famoso ñembo. Dai cuay este guau, con ambas con a ñe de otra cosa, no ñe la shaya puarejina. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, es una cosa maravillosa. A mí me encanta porque justamente es esa la manera pedagógica como Dios se está encarnando y entrando en nuestra historia. Pero somos nosotros quienes tenemos que entenderlo. Y somos nosotros quienes tenemos que convertirnos, porque con no hay a una verdadera conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El emperador Anastasio deseaba a toda costa imponer el monofisismo, herejía que sostenía que aunque Cristo poseía las dos naturalezas, la divina había absorbido a la humana y por lo tanto esta última simplemente desapareció. Y para lograr imponer esa doctrina, destituyó en el 513 a Elías, patriarca de Jerusalén, y puso en su lugar a uno de los suyos. Desterró a Flaviano II, que era el patriarca de Antioquía, y lo reemplazó con Severo, un reconocido líder monofisista. Pero como San Teodosio, superior de todos los monasterios de Palestina, cuya demostrada santidad le confería notable ascendencia entre los cristianos de la región, asumió con tal vehemencia la defensa de los dos defenestrados que toda la comunidad católica salió a las calles a protestar, y dado que el único que podía detener la revuelta que se estaba cuajando era San Teodosio, el emperador Anastasio quiso congraciarse con él enviándole una gruesa suma de dinero que el santo aceptó
con la condición de que lo repartiría entre los más pobres. Así lo hizo, y temporalmente la gente se calmó. El monarca supuso que con ese gesto ya lo tenía en el bolsillo y le pidió que firmara una confesión de fe monofisista, pero se equivocó de medio a medio porque el santo lo desafió, predicando audazmente contra esta herejía en todas las iglesias y monasterios de Palestina, campaña que fortaleció la fe del clero y de los confundidos cristianos que monolíticamente cerraron filas en torno a San Teodosio. Mas el ofendido emperador no se quedó con los brazos cruzados y lo desterró. Pero su exilio fue efímero porque poco después, el 1 de julio del 518, murió Anastasio. Y su heredero Justino revocó la orden, permitiendo así que San Teodosio pudiera retomar su vida ascética en su amado monasterio cerca de Jerusalén. Teodosio, nacido en Capadocia en el año 423, era el heredero de una notable familia de esa provincia del Imperio Bizantino, y aunque fue educado de acuerdo con su rango social, demostró desde muy pequeño una profunda piedad cristiana que lo indujo a abrazar la vida religiosa. Después de ser ordenado lector y ejercer esa función durante algún tiempo, sintió que debía dedicarse en soledad a la contemplación, al ayuno, a la oración y la mortificación corporal, claro. Pero antes de retirarse del mundo viajó a Tierra Santa para visitar los santos lugares y aclarar de esa manera también sus dudas en torno a su radical decisión. En el camino, Simeón el Estilita, ermitaño que llevaba cerca de 30 años viviendo en una pequeña plataforma de 3 metros por 3, instalada sobre una columna de más de 10 metros de altura en las cercanías de Antioquía, le despejó el panorama, pues al verlo, lo llamó por su nombre sin conocerlo y lo invitó a subir, y ya en la cúspide del pilar le dio las principales pautas que debía observar un anacoreta y le pronosticó que sería el gran líder espiritual de los monjes del desierto, vaticinio que fue puntualmente exacto, porque San Teodosio, al término de su peregrinación y tras ser pulido espiritualmente por Longino, el más sabio de los ascetas de la región, se marchó al desierto, se escondió en una cueva en la que permaneció muchos años sin contacto con ningún ser humano, entregado a la oración, el silencio, la meditación, el ayuno. Mas su fama de santidad atrajo a una buena cantidad de jóvenes que lo reclamaban como maestro, y vencida su pertinaz reticencia por la persistencia de los testarudos aspirantes, aceptó a unos cuantos, a los que se unieron muchos más que el santo ya no pudo rechazar, y para acogerlos a todos tuvo que construir un monasterio que muy pronto quedó pequeño. Entonces edificó 2 más y tuvo que agregar 3 hospicios para albergar en ellos a los ancianos, a los enfermos y a los peregrinos que arribaban a Palestina. San Teodosio llegó a tener a su cargo más de 1000 monjes que distribuían sus cenobios de acuerdo con sus nacionalidades, lenguas, costumbres, y sin más recursos que los obtenidos con el trabajo comunitario y la asistencia divina, proveía de lo necesario a sus frailes, a los innumerables visitantes y a cientos de desvalidos que diariamente acudían a su comedor, del que salían con el estómago lleno y la fe fortalecida. Pero eso sí, sus hermanos debían observar meticulosamente las reglas establecidas, cuya base fundamental era vivir cada instante como si fuera el último, porque quien así actuara, afirmaba San Teodosio, siempre obraría correctamente. Predicando con el ejemplo, alcanzó los 105 años y en el 529 falleció en olor de santidad tras una corta pero penosa enfermedad que aceptó como un privilegio que Dios le había concedido. Por eso, hoy 11 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Teodosio que nos enseñe a disfrutar de cada instante en la presencia de Dios. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Tú eres santo,
Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Él es mi siervo, a quien sostengo, es mi elegido, mi predilecto, mi Santo Espíritu, sobre él he puesto, para que al mundo traiga el derecho. Él es la alianza que atrae a las gentes, libra cautivos, sana invidentes, su luz disipa cualquier tiniebla. Todos los pueblos por él se encuentran. Él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi hijo. Jesús viniendo de Galilea pidió el bautismo a quien dijera: mirad que viene, y en sus sandalias yo no soy digno de desatarlas. Y en aquel río se bautizaba, se abrían los cielos y el Padre hablaba, porque su reino ya se iniciaba. En Jesucristo Dios se nos daba. Él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi hijo. Jesús Cordero y hermano nuestro, eres camino que lleva al cielo. Por ti Dios Padre es Padre nuestro, si practicamos tu amor fraterno. Incorporados por tu bautismo, somos tu iglesia, tu cuerpo Cristo, que con la fuerza del Santo Espíritu tu luz llevamos, luz que es Dios mismo. Él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi hijo, él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Estamos con el versículo 29. Abner y los suyos caminaron toda aquella noche por el Arabá. Atravesaron el Jordán. Caminaron toda la mañana y llegaron a Mahanaim. Se van hasta Mahanaim entonces todo el ejército, toda la familia, todos los que estaban con Abner. Por fin se dan cuenta, ¿se acuerdan que en el versículo 28, nuestro estudio anterior, ustedes pueden ir ahí a YouTube, PBB Yujuta Catueteñan de Yarañe, Yujuta en la parte del estudio bíblico Antiguo Testamento. Miren el libro de Samuel. Y dice, Joab tocó la trompeta y todos se detuvieron, dejando de perseguir a Israel, y la batalla cesó. Entonces, el hecho de decir dejando de perseguir a Israel, quiere decir que hay ya una conciencia aquí de parte de Joab y Abisai. Le dice, le habla, pero ellos tenían, nosotros decimos con la sangre en el ojo, si Abner acababa nomás de matarle a su hermano Asael. Ay, pero a quién también no le enojará eso, ¿verdad? Y entonces se ponen a perseguir, se ponen a full, ¿verdad? No, cuán negativo pues está. Ahora, cuán y venganza en síntesis. Y bueno, aquí también podemos tomar y podemos entender, queridos amigos, que todo lo que significa la venganza, lo único que lleva es a más situación difícil de cualquier comunidad. Ustedes saben que antes de Hammurabi, este gran rey de toda la parte de allá de Babilonia, y por eso después se habla siempre de la sabiduría que proviene del oriente, La Biblia siempre habla que la sabiduría proviene del oriente, porque se refería a estos grandes personajes y a esta gran civilización que era la civilización también babilónica, ¿verdad? La ley de Hammurabi, que conocemos, que antes si vos le matabas a alguien de una tribu, ellos venían, y atención, porque van a venir no a matar a una persona o a vos o a la que sea nada más. O sea, consideraban aquí que si vos hiciste algo, vos sos parte de esa identidad, de esa comunidad, sos responsable de esa comunidad. Entonces, justamente por esta razón, porque hacemos parte de un pensamiento, de una manera de vivir. Alandela peaya por ahí, entonces quiere decir que me imagina la situación. Así es que yo tengo la autorización, entre comillas, de liquidar, ¿verdad? La famoso genocidio ya. Apego a Hammurabi y como rey, él dice, no señor, aquí no es cuestión de que vos venga y le mate a todo el mundo. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es mirar y ser justos. Ser justos. Tampoco te perdono de yo cante alito a chauche, no. Vamos a hacer justicia. A Pepe, o sea, que la famosa ley del talión, la ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, codo por codo, brazo por brazo, a pesa. ¿Por qué, queridos amigos? Porque con esto se supera toda la cuestión de un genocidio. Es decir, el matar a todos. Porque en Dereyu, de Yapó, ahora pues te algo y ahí, entonces se haga pollo cabete. Entero de pollo cabete, entero de no. Aquí te dicen, no es eso lo que nosotros queremos. No es ese el plan de salvación de Dios. Dios lo que quiere, bueno, y eso ya entramos ya en el aspecto religioso, ¿verdad? Que encontramos. Dios lo que quiere es que no muera el pecador, sino que se arrepienta y viva. Se arrepienta y viva. Entonces, esto vamos leyendo aquí en este libro de Samuel, porque lo dice demasiado bien. Todas estas preguntas retóricas son simplemente para que nos demos cuenta de nuestra realidad. La espada va a estar devorando siempre primero. Eso es como un genocidio. Ñamañaya, ella
ayapota pechera pichare. Y luego no sabes que al final, todo, ¿verdad? Al final, ¿qué es lo que padece? Y al final, todo produce simplemente amargura. Entonces, queridos amigos, nosotros podemos ver aquí que esa situación termina. Bueno, ahí en el versículo 28 habíamos estudiado que Joab tocó la trompeta y todos se detuvieron, dejaron de perseguir a Israel y la batalla cesó. Y ahora, en este versículo 29 que hemos estudiado, ya podemos volver de nuevo a nuestras raíces, volver a nuestro origen. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.